Liceo de Atenas, 11º año, página 12. Estamos en el estudio de la función cuadrática. Entonces, tenemos acá una función cuadrática y vamos a ver el efecto de A en la gráfica. A, recordemos que es el coeficiente del x a la 2, como está aquí. A, el coeficiente de x a la 2, B es el coeficiente de la x solita, es decir, sin exponente, y C es el número que va solo. Aquí entonces tenemos un ejemplo. En este caso, A vale 3. Si esa A la hacemos negativa, vemos que la concavidad, o sea, la gráfica se abre hacia abajo. Entonces, pero el efecto de A es este. Si A es negativa, se abre hacia abajo. Si A, bueno, A no puede valer 0 porque entonces sería una función lineal, lo cual no tiene sentido en este momento. Y si A es positiva, en este caso vean, vale 1, entonces es cóncava hacia arriba. Entonces sería eso. Recordemos entonces que la función cuadrática tiene esta forma. A no puede ser 0, como ya les decía, y se llama discriminante al resultado de b a la 2, o sea, b cuadrada menos 4 por a por c. Entonces, tenemos que si a es negativa, es cóncava hacia abajo, y si a es positiva, es cóncava hacia arriba. Bien, ahora vamos con los cortes con el eje X. El corte con el eje X también depende del discriminante. Aquí pueden ver el valor del discriminante. Entonces, en este caso, el discriminante es 25, por lo cual, como es un número positivo, va a tener dos raíces. ¿Ven? Va a tener dos raíces. Las raíces se calculan con la fórmula general, ¿verdad? En ese momento aquí están los puntos de corte. Uno es menos 1 y el otro sería 2. Bien, vamos a hacer lo siguiente. En este caso, vean que el discriminante da negativo, entonces no corta al eje X. Ven, cuando el delta es negativo, no corta el eje X. Bien sea porque la gráfica quede sobre el eje X si A es positivo, o bien puede ser que la gráfica quede debajo del eje X si A es negativo, pero en los dos casos, o sea, no corta. Si el delta negativo, en este caso vale menos 12, no corta el eje X. Otro asunto es que el delta dé 0. Voy a procurar acá un valor para que me dé 0. En estos momentos el delta está dando 0. Cuando el discriminante vale 0, corta el eje X solamente en un punto, como podemos ver ahí. Y cuando el delta es positivo, pues ya vimos que lo corta en
en, en 2 puntos. Es esto que tenemos aquí, ¿verdad? Si el delta es negativo, no corta el eje X. Si el delta es igual a 0, lo corta en un solo punto, en el vértice. Y si el delta es mayor que 0, pues lo corta en 2 puntos diferentes. Y la fórmula que me permite encontrar los puntos de corte es esta, en la cual la y obviamente siempre va a valer 0. Entonces, con esta fórmula averiguo los puntos de corte con el eje X. Que también en realidad lo que tenemos que hacer es resolver la ecuación ax a la 2 más bx más c igual 0. Es resolver esa ecuación y ahí encontramos los puntos de corte de acuerdo con el método que utilicemos, porque se puede usar factorización, se puede usar fórmula notable u otros métodos más sencillos que podríamos tal vez analizar para ver pues si les conviene usarlos a ustedes. Luego el corte con el eje X, perdón, con el eje Y. El corte con el eje Y, es 0,c. Es 0,c. En este caso vean que se vale menos 1. Ven, se vale menos 1. Entonces lo va a cortar aquí en 0, menos 1. Entonces, este es muy sencillo. Se encuentra al sustituir la x por 0, lo cual no es necesario porque automáticamente al sustituir la x por 0, lo que obtendríamos sería 0, y el valor de c, que en este caso es menos 1, 0, menos 1. Bien. Luego tenemos el eje de simetría, que es el que divide acá la gráfica, la parte que crece. El eje de simetría la divide de la parte que decrece. El eje de simetría es este. Ajá. Que se encuentra con la fórmula. Es el valor de y, el valor de x en el vértice. Se encuentra con la fórmula el opuesto de b entre 2a. Entonces, ese es el eje de simetría. El opuesto de b entre 2a. Luego el vértice es el punto máximo o mínimo de la gráfica. Y las coordenadas son estas. El opuesto de b entre 2a. Y luego podemos evaluar este valor en la función, o sea, calcular f de menos b entre 2a, o bien aplicar esta fórmula el opuesto de discriminante entre 4a. En los dos casos se obtiene el vértice. Si a es positivo, el vértice es el punto mínimo, y si a es negativo, el vértice es el punto máximo. De esta manera, en este caso el vértice es el punto máximo, pero si hacemos que eso sea cóncavo hacia arriba, el vértice sería el punto mínimo. En este caso sería el punto mínimo de la gráfica. Ven que sería este de acá. Luego los intervalos de monotonía hacen referencia al intervalo donde la función crece o decrece. En este caso, vean, de menos infinito al eje de simetría, eso decrece. Y del eje de simetría a más infinito, eso crece. Pero si a es negativa, entonces la situación varía. Por ejemplo aquí,
De menos infinito al eje de simetría eso crece y del eje de simetría más infinito decrece. Es esta información que tenemos aquí, ¿verdad? Si A es negativo, si A es negativo, entonces de menos infinito al eje de simetría en este intervalo, si A negativo sería así, crece, y de acá del eje de simetría A más infinito, entonces eso decrece. Pero cosa contraria es que A sea positivo, o sea, sería algo así. Entonces de menos infinito acá eso decrece y de acá del eje de simetría más infinito, entonces eso crecería. Y luego el ámbito, en este caso, como es cóncavo hacia abajo, sería de menos infinito hasta el valor de y en el vértice. Pero si fuera así, en esta, por ejemplo, esta, que tiene A positiva, entonces el ámbito sería del valor de y en el vértice a más infinito. Entonces eso depende, ¿verdad? Eso depende. Aquí entonces, este, aquí entonces, como A negativa de menos infinito hasta el valor de y en el vértice, ahí sería el rango. Eso porque A negativa, o sea, sería así. Pero cuando A es positiva, entonces el rango iría de aquí hacia arriba, ¿verdad? Hacia más infinito. Bien, aquí tenemos entonces algunos gráficas para analizar esa situación, ¿verdad? Aquí podemos ver primero en esta gráfica de acá, ¿verdad? Acá, aquí podemos ver esta gráfica roja tiene A positivo y esta gráfica verde tiene A negativo. Vean entonces que en este caso se refleja con respecto al eje X, ¿verdad? Es una reflexión. Es una reflexión. Eh, esto influenciado por el valor de A. Bien. Acá vemos esta gráfica roja. Aquí es porque aquí estaría cortando a al eje X en dos puntos, ¿verdad? Eso es porque el delta es mayor que 0. Ustedes lo pueden calcular aquí. El delta de esto. El delta de la gráfica verde es negativo. Por lo tanto, vean que no corta el eje X. Y esta gráfica azul, su discriminante da 0. Por lo tanto, nada más toca al punto o al eje X en un punto. Bueno, este sería en cuanto a la teoría esta de repaso un poquito de la función cuadrática.